Buenas noches, República Dominicana, el país, el Caribe y el mundo. Hoy tenemos una entrevista especial con un canal hermano y un amigo que hemos conocido a través de estas líneas del internet. Nuestro hermano y amigo Nelson Herrera, desde Costa Rica. Nelson, mi hermano, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. Saludos aquí desde Costa Rica, allá toda República Dominicana. Acá uno de los tableristas, jugadores, tanto de su país como del nuestro. Es un gusto para mí compartir con usted y con Tablero y Más Tablero, y que somos hermanos en esto, ¿verdad? En tratar de difundir un poquito más este deporte que nos está apasionando y que nos encanta prácticamente. Nelson, me gustaría que tú me hicieras una presentación, quién eres tú, qué tú haces, y háblame un poco de tu canal y te dejo, ya tú sabes, con el público en vivo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Nelson Herrera. Tengo 44 años, yo me dedico a la docencia y también trabajo en una clínica. Yo soy profesor de música en varias instituciones, me reparto entre varias instituciones y aparte trabajo en una clínica también con unas terapias alternativas. Te cuento, Kendry, y a los que nos están siguiendo, que el juego de damas es algo que estoy conociendo hace muy poco, aunque usted no lo crea y aunque hay muchos no lo crean, porque me lo han preguntado también a través del canal, me han escrito. Yo lo que llevo en el juego son 3 años, nada más, Kendry, y te cuento un poquito de dónde es que surge, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede para que yo me meta en este mundo. Resulta que tengo uno de mis mejores amigos que siempre comparto con él, pues la hablar, ¿verdad? Y compartir un poquito ahí, a veces nos tiramos algunas cervecitas y demás. Y el hermano, que es mayor que él, estaba jugando las damas, el juego de las damas. Y ahí donde él me estaba diciendo, venga, juegue y lo demás. Y yo, no, eso vieras que, no sé, no me atrae mucho la situación. Este muchacho que le estoy contando, que me dice o que me está invitando, había sido operado de la cabeza, un tumor cerebral. Un milagro de Dios que sigue hablando y demás, pero el juego de damas para él había sido una herramienta muy importante para poder él desarrollar la parte mental, para estar en funcionamiento en la parte mental. Y eso es algo verdaderamente de muy bueno, ¿verdad? Y es ahí donde empiezo yo a investigar un poquito sobre el juego y sobre todo estaba tratando de investigar dónde había aquí en el país algún lugar donde se pudieran reunir las personas y que jugaran y demás, ¿verdad? Y así fue donde yo empecé a conocer algunas personas que se dedicaban al juego de las damas. Solo que había una diferencia, don Kendry, que aquí el juego que estaba enseñándome este señor era la variante de las damas españolas. No sé si por allá también se juega esa variante. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? ¿Se Se escucha? juega, pero muy poco. Se juega muy poco. Ok. Resulta que históricamente ese es el juego que más tenía su atractivo, el juego de las damas españolas. Y este muchacho, este señor, lo que te jugaba era las damas españolas. En la cárcel, históricamente, yo hice un estudio ahí y que lo compartí en Facebook, donde en las cárceles de aquí del país, en el año 1900, era uno de los deportes, digamos, uno de los juegos que se hacía en las cárceles para poder con eso apostar, que los cigarros, que la salida y bueno, hasta cosas extrañísimas, hasta sexo y demás. Bueno, una cosa pavorosa. De ahí donde nacía directamente el juego de damas de Costa Rica. Estamos hablando de que son las damas españolas. Cuando yo encuentro este grupo de personas, lo que me encuentro es que juegan las damas o la variante de las damas internacionales. Y es ahí donde yo empiezo a conocer un poquito más de este mundo de las damas internacionales. En las damas españolas, por lo general, la captura solamente hacia adelante y en el juego de las damas internacionales, aparte que el tablero es mucho más grande, hay una captura hacia atrás, ¿verdad? Y es ahí donde
se vuelve un poquito más interesante el asunto. Como yo tengo el conocimiento de la parte de docente y tenía también ahí la facilidad. Me parece que se está yendo, don Kendry, la Sí, sí. señal. Veo que te fuiste ahí. No sé qué ha pasado. Te fuiste ahí, déjame entrar. Está en una pantalla verde. Te veo en una pantalla verde a ti ahí. Te escucho perfecto, pero Mm, no te estoy viendo. Parece que tu internet tiene problemas. sí, sí, podría ser. Ujú. Sí, sí, en ambos lados estoy viendo, sí, está ese problema. Vamos a ver qué dice Ahí aquí. entró perfecto. Sigue, puedes seguir hablando. Ahí entró, sí. Sí, sí, perfecto, Bueno, nítido. muy bien, bueno, aquí todavía lo veo verde. Te cuento que esa es un poco la parte de la historia. Entonces estamos hablando que en 3 años es lo que yo he conocido del juego de damas y yo me empecé a involucrar con las diferentes torneos que se hacían en las diferentes regiones. Son en torneitos, porque ahorita sí yo lo veo, torneos recreativos en el cual no se está metiendo lo que es la anotación, ni el reloj, ni nada, solamente el grupo de amigos que se está reuniendo para hacer las diferentes competencias en las damas. Y es ahí donde yo tuve la iniciativa de empezar a hacer unos videos y unas transmisiones para poder dar a conocer un poquito más el juego de las damas. Y empecé así, puyando un poquito hacia la federación, que en este momento prácticamente está iniciando, que eso es otro tema que podríamos conversar, y el cual ellos están viendo que esta forma en que yo estaba enviándolos, haciendo los videos y transmitiéndolos directamente o colocándolos en la página de Facebook de la Federación Costarricense de Juego de Damas, pues estaba dando un poquito más de frutos. Y hasta este año, en marzo, fue que ya decidí, bueno, vamos a desligarme un poquito directamente de la federación, no completamente, sino que voy a hacer mis esfuerzos haciendo un canal en YouTube, que sería la parte, digamos, diferente, en el cual vamos a trabajar esta línea de exponer un poquito el juego y el análisis y demás. Pues hay situaciones de situaciones, digamos, llevo 2 meses prácticamente de no publicar porque había tenido un problema con la computadora. Yo creo que te había comentado hace como unos 2 meses y la computadora simplemente dejó de funcionar y hasta ahorita me estoy recuperando con respecto a eso. Pero más o menos así a largos rasgos, eso es lo que ha pasado con respecto al conocimiento que yo puedo tener con respecto al juego de damas. Una cosa entonces, con relación al canal, el canal tuyo solamente tiene un año. Tiene 6 meses. El canal mío Seis tiene meses solamente. 6 meses, sí, 6 meses. Sí, yo ya había empezado a publicar desde el año pasado, pero era en la página de Facebook de la federación. Ahí empecé yo a hacer grabaciones, ya las subía, le ponía algunos rotulitos y demás, ¿verdad? Y ya las empezaba a subir. Y es ahí hace 6 meses que yo empecé ya con este canal llamado 10x10 Estudio, ¿verdad? La idea es darle, por supuesto, la continuidad. Ahora que ya volví, digamos que estabilizarme con la parte tecnológica, ya que si se le va a uno la parte tecnológica, ya queda ahí uno ya amarrado de manos, ¿verdad? Y entonces, háblame a grosso modo, ¿cuál es la intención de tu canal? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Hacia dónde tú quieres ir? Yo sé que igual que nosotros, evidentemente, tú entiendes, motivar, promocionar y dar a conocer el juego de damas. Pero tú tienes algo adicional que quieras decir. Claro, yo lo veo como una forma de poder dar a conocer. Es algo que aquí en el país, le cuento, Kendry, nosotros no llegamos a 50 jugadores, no llegamos a 50 jugadores. Y de esos 50 jugadores, anotando y con reloj, no llegamos a 15, 20 personas que verdaderamente quieren hacer la anotación. Y eso ha sido una lucha, ¿verdad? Una lucha eh, eh, constante. Resulta que la población de nosotros acá en Costa Rica, los jugadores de nosotros, son personas de muy grandecitos en edad, son personas mayores que no están dispuestos a anotar, no van a estar dispuestos al reloj.
Y eso es una de las políticas, por ejemplo, que ahorita el presidente de nosotros, Denis Torres, tiene, digamos, no dejemos abandonado a esas personas que les gusta jugar como un dominguito, ¿verdad? Vamos a jugar para compartir. Y a la vez también hay una lucha de otras personas, por ejemplo, Damián Sánchez, que el fuerte es, no, hay que competir, hay que anotar, hay que colocar reloj, ¿verdad? No es que Denis esté en contra de eso, sino que no quiere dejar de lado a esas personas mayores que les gusta de vez en cuando compartir, ir a alguna zona del país para poder jugar. Entonces, este canal, yo lo pienso por eso. Vamos a necesitar que primero se difunda, que se pueda construir poco a poco, que a través de los medios de comunicación que se pueda dar a conocer el juego, que aquí en el país prácticamente, como le digo, es uno de los juegos minoritarios. Aquí el ajedrez, por ejemplo, sí es un juego muchísimo más fuerte. Hay clubes, hay competencias, la federación está muy bien cimentada, hay recursos económicos también a través del ICODER, que es el Instituto Costarricense del Deporte. Nosotros todavía no tenemos, ¿verdad? Y así que a nivel próximo, algún tipo de recurso económico de apoyo no lo vamos a tener, porque tenemos un poco de situaciones, ¿verdad? Que te contaba ahora fuera de cámaras. Han habido históricamente personas que se han aprovechado o han acaparado directamente las pocas ayudas que podría dar el Estado propiamente. Y en este caso, vea, nosotros, y te lo contaba, nosotros estamos exactamente 10 años por detrás de ustedes con respecto a la organización de torneos. El año pasado, para poder hacer la clasificación para el Panamericano, se usó un torneo que duramos 2 días para hacer ese torneo. Fue una locura, una locura. Y la partida era de 1 hora y esa fue, digamos, es el tiempo más exagerado que hemos tenido nosotros. Y escuchándolo en una de las entrevistas tuyas, eso se hacía hace 10 años. Hace 10 años. Ahorita, después del Panamericano, nosotros lo que hemos optado es por hacer cada cierto domingo, reunirnos y hacer partidas con anotación. Entonces estamos haciendo una especie de torneo largo, se puede decir. Que por cierto, el otro domingo tenemos, digamos, la otra fecha, es un domingo que empezamos a las 8 de la mañana, terminamos 5:30 de la tarde, con 4 partidas solamente, y esas 4 partidas es a 1:20 por persona, anotando y con reloj. Eso es lo más que hemos avanzado ahorita. No tenemos lo que es una clasificación ELO, que hasta ahorita se está haciendo, yo estoy trabajando con eso. Encontramos un matemático que nos ayudara ahí con una especie de programa que pudieran hacerlo, algo sencillo en Excel, pero para poder nosotros tener una calificación ELO para el país, porque no la tenemos. Sabemos quiénes son los buenos jugadores, eso es lo que pensamos, ¿verdad? Pero no existe numéricamente, que es tan importante la parte de los números. No puede medirlo. No se puede medir, no se puede medir. Entonces, hasta este año se está haciendo este esfuerzo por hacer la medición. Ya después del próximo domingo ya tenemos un ELO inestable todavía, porque usted lo conoce, que necesitamos tener por lo menos 30 partidas para poder decir, este es el ELO más o menos estable de la persona. No hemos llegado a las 30 partidas, sumando las del año pasado y las que llevamos este año, para poder hacer una declaración del ELO, el ideal del ELO de cada una de las personas. Digamos, todavía estamos muy largo de eso, pero estamos empezando, se está construyendo, ¿verdad? ¿Qué es lo triste? Que se cita un domingo, llegan unas personas y cuando se citó para el mes siguiente ya faltaron 5 personas. Entonces ya hubo un desacomodo con respecto a quién contra quién y demás. Entonces hemos tenido que ir luchando contra corriente con muchas cosas, ¿verdad? Esas son de las debilidades. Por ejemplo, aquí hacemos unos torneos oficiales, son anuales. Oficiales, por ejemplo, oficiales. Y ahora están haciendo más. Claro. Se hacen en todas las provincias. La federación está compuesta de 22 provincias en República Dominicana. Por todos, aquí somos 30.
o sea que acaparamos más del casi el 90% de la población. Claro. En la provincia se hace un torneo para clasificar quién va a una competición para el nacional de los mejores 10, donde todos los jugadores de esa provincia se reúnen, de esa provincia, no de la ciudad, no del país, de la provincia, y juegan. Y de cada provincia sale uno, y hay unos que son clasificados ya por nivel, porque son mundialistas, por el rating, eso entran derechos, porque han sido campeones nacionales, entran derechos. Y entonces esa gente se reúnen y de ahí sacan el campeón de su provincia. Y del campeón de la provincia van a un campeonato nacional. Entonces en el campeonato nacional se le dan, no sé si tú estás viendo ahora, premios que son, qué sé yo, que son interesantes. Porque lo que mueve a los jugadores de tablero es el premio. Por supuesto. Y si no hay una recompensa, hay un problema, ¿tú entiendes? Supuesto. Porque el que pierde no quiere volver. Y otra cosa, la continuidad, así como tú dices que se hace una semana y después la otra y después la otra, el Nacional de República Dominicana se hace en una semana, todo el mundo junto. Claro. Porque nosotros venimos de superar eso que tú dices. Inicialmente el Nacional se hacía en varias semanas, pero el que perdía, que ya no tenía oportunidad de ganar, no iba a invertir en pasaje. Claro. ¿Tú entiendes? Exacto. Y perder el tiempo, ya yo no voy a ganar, y se quedaba. Es cierto. Entonces hemos ido evolucionando, hemos ido superando claro. Eso. Y todavía con eso hay una gran brecha, aunque tú no lo creas, que es que las personas tienen familia, tienen que trabajar, tienen que producir. Y cuando se meten, que van para un resort una semana, sí, y a comer bueno, a estar bacano y toda la cosa, pero tienen que producir para trabajar. Sí. Y si no ganan, es un problema. Entonces, la fecha, ya nosotros la tenemos con un año de antelación. Para los que están trabajando, pidan vacaciones para esa fecha. O sea, hemos ido avanzando. Sí. Y hay una planificación, hay una programación que todo se hace de tal forma que cuando llegue no sea de que una sorpresa. Excelente. Eso sería para nosotros también, eso es lo que buscaríamos. De hecho, yo estuve cotizando para un hotel para poder irnos igual, por lo menos desde jueves, viernes, sábado, domingo, por lo menos. Y pues, pero hace uno un sondeo y no me dan permiso en el trabajo, no, yo no puedo, la familia, la distancia, la parte económica. Entonces, al final, los que llegarían sería como una cantidad de personas muy, muy, muy pequeñas. Muy pequeñas. Entonces, ¿hasta dónde dice uno? Bueno, y los buenos jugadores a lo mejor se quedaron en la casa, no pudieron llegar. Entonces, hasta ese momento es lo que estamos optando, por lo menos para que haya una práctica de la anotación, que le pierdan el miedo al reloj, ¿verdad? Aquí estábamos acostumbrados porque realmente aquí es una mejenga, le cuento así, es una mejenga, y eso es lo que estamos tratando de quitar, esas mejengas, de que sea con reloj. Si no se tiene el reloj, con el teléfono y la aplicación, el reloj, ahí se tiene, pero hay pocas personas las que desean hacer eso. Un saludo allá a Efrián también, que está escribiéndonos también por ahí. Exacto, te lo puse ahí, yo te lo iba a leer, perfecto. Sí. El profe, ese es uno de los conocedores, de los técnicos, conocedores más importantes de este país y de los dirigentes más importantes del país, Efrián Mejía. Y no, y a mí me alegra porque Efrián me contactó y se puso a la disposición, y para mí eso también es algo muy importante porque nos acerca más, ¿verdad? Nos acerca un poquito más y nos hace involucrarnos un poquito más con toda esta situación que la parte administrativa a veces cuesta un poquito, ¿verdad? No, y la parte técnica y el conocimiento. Efrián es un gran conocedor del juego de damas y conoce mucho la parte técnica. Y a nivel organizativo, él era el presidente. Aquí la federación está compuesta por varias subdivisiones. Fedodata, que es la federación, él tiene su presidente, Amaury Peralta, un saludo para él. Entonces después sigue la liga, que es la segunda parte más importante, que es la que dirige los equipos a nivel nacional. Entonces eso es en paralelo. Entonces Efrián fue presidente de la liga, que hay que organizar un torneo de la liga, no te imaginas, eso es una cosa terrible. No solamente mover toda la provincia, que vayan a varios puntos de manera específica por equipo, él te podría hablar más que yo de eso, participar. Porque hay personas que en el nacional solamente va uno, el que ganó de la provincia. En la liga se arman los equipos y se da oportunidad para ver más personas que la gente no conoce, que no tienen nombre y que nadie sabe que son buenos jugadores,
porque tal vez no ganaron en su provincia, pero cuando van destacan. Y a veces, o ha sucedido, que esa persona que destacan, aquí se le dan pases especiales. Bueno, ese muchacho se manejó bien en la liga. Queremos verlo en un nacional. Vamos a darle un pase especial para que vaya al nacional. Y ya tú sabes. Entonces, Frián conoce todos los jugadores y conoce todos los tecnicismos de aquí de República Claro, muy Dominicana. buenos incentivos. Excelente, excelente. Claro que sí. Entonces, con relación al deporte, allá, ya tú me hablaste del canal, me hablaste de dónde ustedes vienen, hacia dónde ustedes van. Y háblame entonces de la organización, que veo que, no sé, tú eres parte, por lo que estoy viendo, integral de la federación, ¿verdad? Me he metido, me he metido a la fuerza. Algunos dicen, aquí le dicen, aquí vulgarmente dicen de huelepedos, ¿verdad? Es aquella persona metiche. Yo he estado de metiche, ¿sí? Pero he sido bien recibido. La gente me ha recibido bastante bien. A pesar de que soy de las personas de los nuevos. Soy el que tiene, a través de los diferentes jugadores, yo soy el que tengo menos nivel, ¿verdad? Pero me han recibido muy bien porque he aportado, gracias a Dios, y lo digo con mucho orgullo porque es un gran esfuerzo que se hace para que la parte tecnológica pueda llegar. Vea, nosotros tenemos jugadores muy buenos, buenos en el sentido de que les gusta, son apasionados por el deporte, son apasionados, pero en la parte tecnológica, uy, Dios mío. Le voy a contar, por ejemplo, usted sabe que uno de los referentes es Walter Quesada acá, una persona adulta mayor, una persona súper humilde, una persona muy conocedora del deporte, pero que es una persona que no maneja ni el WhatsApp, no lo maneja. Entonces, él no se va a meter, por ejemplo, a Lidraus o no se va a meter a Play OK a jugar, no se mete, porque no sabe y no hay quien se lo explique. Hasta yo mismo le explicaría, pero estamos hablando que estamos a una distancia. La distancia que nos perjudica para yo estar ahí ayudándole, por decirle algo, ayudándole, por lo menos en la parte tecnológica, porque en la parte del conocimiento, él es de las personas más experimentadas, por lo menos en la parte de juego. Tenemos otro tipo de jugador que para mí es una referencia importantísima. Le voy a hablar de Juan Garro. Es una persona que ha sido conocido poco internacionalmente, pero fue uno de los dedicados junto con Walter Quesada en el anterior Panamericano. Don Juan Garro, que para mí es mi maestro, es la persona que se ha esforzado para traducir libros al español de Juego de Damas. Es una persona que es estudiosa y empieza a multiplicar para que se dé la parte del estudio. Nos hemos hecho muy buenos amigos, y de hecho tenemos un proyecto, bueno, la multiplicación para el próximo año es de la mano de él, porque él es el que conoce de libros, entonces tiene ya distribuido, este libro es para principiantes, este es para intermedios, este libro es para avanzados, manejémonos de aquí para allá, etcétera. Le digo que es poco conocido porque internacionalmente él no ha jugado, pero actualmente en esto que yo les estoy hablando de este empuje que le estamos dando con respecto a la calificación ELO, en este momento, hasta el día de hoy, es el que tiene el ELO más alto. Yo no he dado a conocer ningún ELO, porque como le digo, los ELO ahorita están inestables completamente. Pero lo que hemos llevado, lo que hemos sumado y restado con respecto a los ganes, pérdidas, empates, actualmente es el que tiene mayor ELO acá del país. Entonces quiere decir que es uno de los mejores jugadores que nosotros tenemos en el país. Claro. ¿Sí? Los números no mienten. Los números no mienten. Pero está en esa otra parte. Como solo hemos jugado en el tiki-taka, ¿verdad? En ese de rápido, de que juguemos de aquí me das, tú me das, no, yo te doy, etcétera. Es una persona que en esos torneos cortos, esos torneos de barrio, esos torneos recreativos, es una persona que no destaca, ¿verdad? Y él lo sabe, él me lo dice. Yo le rindo a usted, pero en partidas largas. Digo yo, pero es que oficialmente es ahí donde hay que rendir. Exactamente. En esas partidas largas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una cultura que no nos gusta pensar, no nos gusta durar. Entonces, tenemos una hora para jugar. Oiga, no llegamos a 40 minutos.
No sabemos manejar el reloj. Yo veo a estos grandes jugadores, ¿verdad? Igualmente sigo a sus coterráneos, de cómo hay un manejo del reloj casi que hasta el límite y están con Sí. unos nervios de acero, ¿verdad? Porque saben manejar muy bien el reloj. Entonces ahí van y ya saben, calculan las 40 jugadas y demás, como se da cuenta ya se les sumó otro tanto al tiempo. Aquí no, aquí ven el reloj y nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Pero es la parte de eso que no tenemos tanto el contacto con el reloj. Como le digo, hay personas que sí lo están tratando de forzar. Uno de esos es, como le digo, Damián Sánchez, que es el que corre con los relojes, le pide a la Federación de Ajedrez que nos presten los relojes porque no tenemos relojes nosotros, ¿verdad? Hay algunos que ya han comprado su reloj propio, ¿verdad? Entonces, esos son los que los ponen, pero nosotros estamos todavía en eso, en la era de piedra todavía con eso. Wow, Nelson, entonces, con relación a los jugadores de allá, yo había escuchado sobre el maestro que jugó en el Panamericano, no, tú lo mencionaste casi ahora el nombre de él, Walter Quesada, ¿será? Walter Quesada, inclusive tú subiste una jugada de él que le ganó a un GMI, Sí. muy buena partida, yo la vi. Sí. Casualmente fue que yo empecé a seguir tu canal cuando yo vi esa partida de Walter. Y ahí fue que yo te contacté incluso cuando vi la partida, que me encantó un paquetón. Hiciste Muchas también un gracias, excelente excelente. trabajo. Un momentito. Atención público. A mí me ven a la semana 7,000 y pico de personas. Nada más tengo suscrito 500, no hay problema. Y al mes me ven hasta 8, 10,000 y hasta 14,000 personas. Yo les sugiero que aprovechen el contenido de Nelson, que es mejor que el mío. Yo lo reconozco, un contenido elaborado, bien estructurado, muy bien organizado. Suscríbanse al canal de Nelson, 10x10 Estudio. Y de paso, denle like a esta transmisión. Excelente, muchas gracias. Eso es muy importante. Uno ve, digamos, cómo puede ser que no haya tanto aporte, ¿verdad? No hay aporte, no, es ponerle, ¿verdad? Una suscripción, un like, aunque no lo vean después. Pero ¿cómo cuesta que se dé eso? A nosotros, sí. Los jugadores, oye, el contenido mío, ya tú puedes saber que yo conseguí. Yo empecé tengo como 4 o 5 meses transmitiendo corrido. Corrido, sí. Lo Sin felicito. embargo, Lo felicito. sin embargo, a mí me ven muchísimo. Tú puedes ver, yo tengo 3,000 y pico de horas. ¿Sabes lo que son 3,000 horas? Gente viendo 3,000 y pico de horas ese canal. Y conseguí ya las horas de view, que eso es un reto. Porque me ven mucho, pero no me siguen, no entiendo. Sin embargo, ven el contenido y no le dan a seguir. Y vuelvo y lo envío y vuelven y lo ven. Eso es increíble. Es cierto. Ahí te manda el profesor con relación a, si tú quieres lo puedes leer, una coordinación para los técnicos colaboren con ustedes. Eso es EFRIAN. Ajá. Vamos a ver cómo coordinamos para que parte de nuestros técnicos colaboren con Costa Rica. Excelente. Nos gustaría están tener invitando para marzo, para el Nacional. Que sería algo bellísimo, algo bellísimo. Claro. Coordínense para ver si pueden y así ven el evento nuestro, que es un evento, mira, por todo lo alto. Eso es toda una cosa sin precedente. Entonces da igual que un mundial. Y cuidado, porque en este país todo lo tiene. Sí, Se da bien el evento. Por supuesto. No, yo los admiro. Y le voy a decir otra cosa, Kendry, algo que a nosotros nos está faltando. Algunos le llamarán aquí Costa Rica malicia. No, yo le llamo deportividad. Vea, el asunto está, o competitividad. Hay un asunto importante. Yo veo a ustedes, jugadores, amigos, dándose de tú a tú, dándose duro, ¿verdad? Aquí hay una situación. Cuando nosotros hemos ido, yo lo veo por los números, no porque me lo han dicho. Panamericano nos tocó jugar Costa Rica contra Costa Rica en las 3 primeras rondas. Si usted analiza esos resultados, todos fueron empates. Don Kendry, todos fueron empates. Yo analizo los números, a mí nadie me está diciendo, pero me parece a mí que la parte de la amistad, la parte coterránea,
mata la parte deportiva. Porque yo considero que nosotros, a pesar de que usted vio que los números no nos favorecieron en nada, porque no llegamos ni a la mitad, pero parte de ese desfavorecimiento que tuvimos es porque las primeras rondas, todas fueron empates. Todas fueron empates. Si yo creo que si nos hubiéramos dado palo entre nosotros, alguno de los 7, porque hubo 7 o 6 o 7 Claro. participantes, hubiera despertado, por lo menos se hubiera visto un poquito más en la tabla. Claro que sí. Entonces, eso nos hace a nosotros vernos, yo les digo a ellos, nos hace ver nosotros internacionalmente, aparte que nos falta mucha experiencia, obviamente, pero nos hace vernos menos. Cuando nosotros sabemos que tenemos capacidad para por lo menos llegar, por lo menos a la media tabla. ¿Me explico? Es que si usted puede ver, digamos, a mí esa tabla no me gustó para nada. Y no me gustó por ese motivo, porque yo considero que muchos de los empates quizás fueron de amigos. Exacto, y es algo que no me están diciendo, ojo, porque es capaz que aquí ya me lo van a reclamar. No, yo lo que digo es que mucha casualidad que todos empataran a la vez. No, eso me parece que es antideportivo. Antideportivo. Y yo los admiro a ustedes en eso, porque se dan palo. Yo los veo, ¿verdad? Porque ustedes son buenos también para estar ahí calentando la situación, pero eso se vuelve una situación muy deportiva también. Al final no es que vamos a terminar en golpes ni escupiendo al otro, no. Simplemente es la parte deportiva, es parte del crecimiento que se da a nivel de una región. Es algo que nosotros no tenemos. Y otra cosa es que los niveles no se diferencian, no se separaron. Si tú ves la lista, Costa Rica quedaron casi todos uno detrás del otro. Uno tal vez brincó porque tuvo otra vez una hazaña. Si se hubiesen enfrentado y eso se hubiesen ganado, despega más y sube la tabla de posición y sube el rating y sube la valoración. Por supuesto. Yo recuerdo con esos días del evento de Costa Rica que estábamos, yo hice eso fue de los primeros días que yo hice el canal, que empecé a darle contenido al canal. Hice una colaboración con un amigo mío de aquí que le dicen Tommy, Gallo Tapado. Y él hizo un comentario de Costa Rica que hasta Joel, no sé si tú conoces a Joel, tú debes conocerlo a Joel de allá de Costa Rica. Sí. Me llamó que yo tuve que pedir una disculpa. Porque aquí nosotros, como tú dices, no atacamos. Tú eres un muerto, tú eres un chata, tú eres una saga, tú no sabes jugar. Pero no es yo le decía, no es la misma cultura. Tal vez ellos no lo interpretan como nosotros. Que cuando una gente me dice así, yo quiero caerle atrás para jugar con él y ganarle. Ese es aquí. Antes de yo ir a la entrevista, yo hice un en vivo, tú lo verás luego posiblemente. Y yo estaba jugando con una persona y el tipo me ganó y me está atacando. Al final, si ustedes ven la transmisión, ustedes ven que nos dimos la mano, está bien, jugaste bien, papá, no fui, pero te voy a matar la próxima vez y me fui. Porque el dominicano es así. Aquí nosotros vivimos siempre buscando quién es el mejor. Y el mejor quiere romper al mejor para ser mejor que es. O sea, competitividad. Pero eso no lesiona nuestra mitad. No soslaya la mitad. Sí. Bueno, aquí llegó ese comentario. A mí me llegó, ¿verdad? Ese comentario. Y yo después ya vi la transmisión y demás. Yo lo entendí de esa manera con la parte de la cultura, digamos. En un momento, en el principio fue un poco chocante, ¿verdad? Yo no sé cuál es el término que ustedes utilizaron, chongo, una cosa así, no me acuerdo cuál. Chongo, el chongo. Aquí nosotros llamamos pollos, el pollo, aquí le llamamos el pollo. Usted le llama el chongo, aquí llamamos el pollo. Pero aquí sí lo escuchamos de un sentido muy peyorativo, ¿verdad? Eso sí. Pero yo le digo una cosa, siento que hay que buscar el equilibrio. Yo admiro esa parte de la competitividad de ustedes, pero me pasaron a mí un pequeño video, yo creo que fue de Oliver Núñez jugando contra Swatman, en los cuales Oliver estaba emocionado, por lo menos así lo siento, que después me lo desmienta, en la cual el movimiento que hace la ficha es un movimiento golpeado, ¿verdad? Como emocionado, pero a la vez como que la sangre le hervía. Y llega un momento, Swatman, ¿verdad? Un jugador súper experimentado, tranquilo,
veamos las cosas tranquilas. Así es como yo lo siento. Yo no sé, ustedes desde República Dominicana, cómo sintieron ustedes eso, ¿verdad? Pero para nosotros, a nosotros nos sonaba como una forma de altanería por parte de Oliver. Yo no estoy diciendo, digamos, que hay que Oliver más altanero, no, es un súper jugador, pero en el momento, por lo menos esa partecita del video, sí nos sonaba a nosotros como, como muy violento, me explico. No sé si ustedes lo vieron de esa manera o le dijeron algo con respecto a eso. Porque No, Oliver estaba para empatar ese partido. pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Él no iba a ganar la partida. Sin embargo, el movimiento que él hace, él era el único que le iba a entablar a Schwartzman, porque Schwartzman iba invicto. Sin embargo, si tú ves la partida que Schwartzman juega después, se empató. No sé si tú viste la siguiente, porque yo le di seguimiento a la transmisión. Yo No pude. retransmití todo. Schwartzman, esa no se la empató Oliver. Schwartzman se empleó y Schwartzman se equivocó. Estaba a tabla de todas formas. Oliver no sé si fue que después que Schwartzman lo tranquilizó, él se medio descontroló. Pero para nosotros era un orgullo, y Oliver lo sabe, que le entablara a Schwartzman. Por supuesto. Oye, entablarle prácticamente al mejor del mundo es un orgullo. Es un orgullo, por supuesto, entonces, ¿no? Y él, de admirar. Claro, entonces eso es lo que él muestra, ese parte de nuestra cultura. Tú no me vas a ganar, yo no sé lo que le habrá dicho. Sí. ¿Tú entiendes? Pero para nosotros fue lo más natural del mundo. ¿Eh? Aquí eso pasó desapercibido. Pasó sin pena ni gloria, porque eso es, para nosotros es lo que es. Cuando tú vas a ver a los dominicanos siempre y a los grandes jugadores, hay pocos que son muy disciplinados, que no tienen esa euforia, hay muy pocos. Tú puedes ver cualquier evento y a la hora de ganar, o se va a reír, o se va a parar, o va a hacer algún tipo de gesto, porque el dominicano, eso es parte de nuestra cultura. Tú lo puedes, aquí hay muy pocos que cuando ya están ganados no muestran algo, muestra, se nota. Cuando la posición es dominante, tú vas a ver que aunque sea se ríe. O sea, no, en eso no somos humildes nosotros. Entonces, solamente con el deseo de entablar, no de ganar, la posibilidad de entablarle era suficiente para sentirse orgulloso. Por supuesto. Y para que República Dominicana se sintiera orgulloso aquí, para que tú sepas, porque después que esa mano la perdió, lo queríamos matar era. Aquí, pero ven acá, lo queríamos acabar. Entonces, sígueme diciendo, Nelson. Sí, son cuestiones culturales, culturales. Sí, de hecho, nosotros tenemos aquí un jugador que en un torneo hizo este gesto. Llamó a su amigo y dice, venga, vea lo que le voy a hacer. Ay, ¿para qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Le caímos como 20. Le caímos como 20 porque eso nosotros lo sentimos como una falta de respeto de ese jugador hacia el contrincante, porque él iba a hacer una jugada, le iba a hacer una combinación y él lo que hizo fue llamar al amigote para decirle, venga, que es la combinación que le voy a hacer. Le caímos encima. En esa parte nosotros sí somos como cero tolerancia, nos da mucho, con mucho dolor, pero nos las tragamos, ¿verdad? Digamos, somos poco tolerantes en eso. En esa parte, ustedes son un poco más jocosos. Digamos, ustedes se molestan, se dicen de todo y al final se dan la mano como amigos. En la cultura nosotros decimos, pero ya se van a riar, ya se van a golpear, ya van a ir a los puños. En cambio, la cultura de ustedes es eso, ¿verdad? Es parte de poner el picante, ¿verdad? Yo quiero que tú entres al canal y busques los cortos que yo tengo. Y tú vas a encontrar siempre que se llama a alguien para que grabe. Y antes de grabar se le dice dos cosas al contrincante. Yo te arranco la cabeza. Yo te siembro. Mira lo que te voy a hacer. Búscate un par de cortos para que tú veas. Esa es nuestra cultura, ¿verdad? Hay una diferencia. Oye, eso es increíble. ¿Eh? Cómo nosotros vemos las cosas a cómo la ven otra cultura, cómo la ven ustedes. Para nosotros lo más natural. Que se llame al contrincante, que se le diga lo que se va a hacer y que se grabe. Y que se suba y que todo el mundo le diga riéndose en los grupos que tenemos. Normales. Sí. Increíble. Y pasa como que no ha pasado nada. Sí, entiendo. Para que tú veas cómo es la cosa. Pasa como que no. El tipo cogió la cuerda porque uno se molesta un poco cuando pierde.
pero lo que quiere es seguir jugando y los reta para el otro día o los reta para otro evento. Eso es lo que normalmente hacemos aquí. Y eso lo hace mejorar. Eso lo va a hacer mejorar. Habla, sí, claro, porque es la competitividad. Mira, aquí es tan fuerte. A mí no me interesa ser nada, porque ya yo tengo demasiados años jugando y nunca fui nada, o sea que no me interesa. Yo juego por diversión. Pero ¿qué pasa conmigo? Que yo juego con una persona y esa persona se me adelanta. Normalmente yo empiezo con lo que saben menos y le meto mucha partida. Pero a veces esos muchachos van aprendiendo y después me van dando golpe yo a mí. Entonces, ¿por qué yo me he desarrollado un poco o me desarrollo un poquito más? Ese mismo sentido de competitividad. Para yo tener contrincante, tengo que me veo obligado a mejorar. Claro. A mejorar. Pero ellos, el reto de ellos ya no es superarme a mí, ya me superaron. Es superar al que sigue y al que sigue y al que sigue. Y ese constante mejorar hace que aquí hay muchísimas estrellas que todavía no se conocen a nivel mundial, que se van a conocer. Cierto. Hay un muchacho ahora, por ejemplo, Tony Cabrera, que fue un primer Open 2300 y una norma de maestro internacional. Vino con una primera vez que participa en un evento, 2300, sí. Eso es GMI. Claro, y vino excelente. Con una norma. Entonces, excelente. Participa por segunda vez y él perdió solamente, oye, ¿de quién él pierde? De Swatman, ahora allá en el Open, y pierde de Tyler Lewis, un maestro internacional y el GMI más poderoso prácticamente del planeta. Después empató o ganó. Con todo y eso, como el rating era tan alto, bajó un par de puntos, pero está por encima de los 2270. Una eminencia. Claro, y como él así, hay más. ¿Tú entiendes? Como él hay más. Entonces, ese constante competir, esa rivalidad que tenemos, hace, aquí pone Frián, hace que nosotros mejoremos cada día más. Sí, por supuesto. No, ese se tiene que hacer, así se tiene que hacer. Entonces, dime una pregunta. Los mejores jugadores de allá, dame los 5 mejores jugadores de Costa Rica desde tu perspectiva. Te voy a buscar la información de... Voy a hacer aquí una trampita y voy a ver, porque realmente el trabajo que estamos haciendo vigoroso del ELO es algo bueno. Digamos, estamos trabajando fuertemente con el ELO y prácticamente el concepto que yo tengo de los 5 mejores personas que tenemos acá en la competitividad. Dame nada más un pequeño segundo para buscarte. Eso está aquí, lo tengo en una carpeta personal. Vea, en este momento, don Kendry, tenemos el primer lugar, lo tiene Juan Garro. Juan Garro es el que tiene el primer lugar. Segunda persona de importancia, Walter Quesada. Tercera persona, Juan Torres, un jugadorazo, la zona de Cartago. Ahorita es en partidas rápidas, digamos, en la parte de los torneos recreativos, es el personaje más fuerte que tenemos. Ok. Seguidamente, alguien que ha crecido muchísimo, nuestro presidente de la federación, el hermano Denis Torres. Inmediatamente, como para terminar esta lista, por lo menos más rápida que le tengo nada más 2 jugadores. Marco Chávez, un jugadorazo, es una persona súper estratégica. Aquí es el campeón y ha sido campeón varias veces de las damas españolas que yo le estaba mencionando. Creo que en el país no hay persona que tenga mayor capacidad en las damas españolas que este caballero, Marco Chávez, que es de aquí de la capital.
Y de último, no menos importante, tenemos a que usted conoce, Joel Morales. Puedo seguirle mencionando, digamos, poco a poco. Hay gente que está creciendo demasiado y se van a ver noticias más adelante. Solo que ella, y no sé qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque yo veo a Joel, por ejemplo, jugar con Silva en línea y están de tú a tú, y le ha sacado varios empates. Es más, yo creo que le ha sacado hasta ganes. Pero, pero Joel, lo que le he visto ahí, saludos a Joel si nos ve, me parece que todavía le falta un poquito más de experiencia, por lo menos en mi humilde opinión. Él me agarra a mí, me desbarata, ¿verdad? En el sentido deportivo, pero creo que en la parte del reloj no la sabe manejar muy bien. Y yo creo que ha sido una de las debilidades que puede tener mi amigo Joel Morales. Pero prácticamente estoy diciéndole que los primeros lugares están Juan Garro, que es ahorita mi maestro, por en la parte técnica. Yo tengo muchos maestros. Aquí yo voy aquí cerquita a jugar, que es como el centro de aquí de San José, donde jugamos, que es al frente de una escuela, que hay un kiosco y el dueño del kiosco se llama Ney Núñez. Ese ha sido uno de los primeros maestros míos, ¿verdad? Y él, el que llega, él le enseña a jugar, le da información, es una persona sumamente colaboradora. Este muchacho, Ney, junto conmigo, estamos trabajando en la parte de las redes, las comunicaciones, estamos en Facebook, somos los que subimos a la página de Facebook la información más relevante, celebración de cumpleaños, la parte social. Nosotros dos somos los que hemos estado manejando o que estamos un poquito más al frente con respecto a la comunicación aquí en Costa Rica. Ok. ¿Y cuáles son los planes entonces en función del desarrollo de la federación? Aunque tú me adelantaste algo, ¿qué se espera para los próximos tiempos? ¿Cuál es la meta que ustedes tienen ahora? Vea, venimos, bueno, gracias a Dios nos ha aprendido para hablar de todo. Venimos de un bache de una persona que acaparó, digamos, la parte de la federación. En ese momento se llamaba Asociación de Tableros de Costa Rica o Tableristas de Costa Rica. Es un señor muy capaz, no lo conozco personalmente, ha sido una de las personas más inteligentes en el momento del juego, es la persona que ha podido salir más internacionalmente con ayuda económica del Estado. Esta persona, ahorita no la tengo muy presente el nombre. Esta persona ya está, digamos, prácticamente ahorita fuera de la federación. Esta persona había podido, a través de la Asociación Deportiva de Juego de Damas, sacar una partida económica. Y este muchacho, este señor, en ese momento fue un muchacho en los años 80, él había participado internacionalmente en los abiertos de Estados Unidos y no le había ido nada mal, empatando con GMI y demás. Ahorita no me acuerdo del nombre, de un día de eso lo estaba estudiando. Miguel, se llama Miguel y no me acuerdo el apellido. Pero económicamente nosotros nunca hemos tenido, por lo menos en esta etapa, una ayuda económica. Cuando hacemos el esfuerzo para que se dé la Federación Costarricense de Juego de Damas, con ayuda especialmente de ahorita nuestro presidente, Denis Torres, ya se da un acercamiento más importante al ICODER para que haya una ayuda económica. Pero al no poderse dar la ayuda económica en este momento, lo que nos da por lo menos son las instalaciones y en el Panamericano pudimos obtener las instalaciones del Estadio Nacional. No sé si usted pudo ver las imágenes y demás, las imágenes, en el cual tuvimos ya un gran aporte del ICODER, por lo menos en la parte estructural de la infraestructura, con lo que es toda la parte del hotel propiamente del estadio, las camas, la parte de donde se iba a jugar, el comedor hermosísimo, y se da un aporte económico, lo puedo decir abiertamente, de don Denis Torres prácticamente, Damián Sánchez y otras colaboraciones que se pudieron rescatar para que se pudiera dar este Panamericano. Pues estamos hablando que esto es algo
que se gastaron millones, y es algo que no se ha podido recuperar todavía económicamente. Esos detalles ya de la parte económica sí tendría que darlo el presidente, tal vez en algún momento que pueda darle una entrevista a usted, a don Denis Torres, para saber cómo está la situación. Tiene que haber en algún momento una entrega de la parte económica, cómo está la situación. ¿Qué se espera a futuro con respecto a eso? Es que estas líneas que podamos tener nosotros de contacto con el ICODER, poco a poco se nos empiece a ayudar económicamente para poder multiplicar un poco más el asunto. Patrocinio no tenemos. Tuvimos un patrocinio, el más grande, digamos, que tuvimos para el Panamericano, fue de la Big Cola, en la cual nos donó, fue lo que nos pudo donar, el agua para que todos los jugadores pudieran estar siempre hidratados. Fue un gran aporte, pero económicamente no tenemos ahorita un patrocinio, ¿verdad? Pero sí se espera que por lo menos de aquí a 2 años ya el ICODER ya tenga una partida específica para la Federación Costarricense de Juego de Damas. Esa es la esperanza de muchos. Esperemos que no sean unas esperanzas vacías, pero esperamos que haya un movimiento por parte de la federación propiamente, de nuestro presidente Denis Torres, que se pueda mover en ese ámbito para poder nosotros movernos un poquito más. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Al tener un poquito más de recursos, ya podríamos nosotros multiplicar un poquito más el asunto. Tenemos la idea de talleres y demás, pero pensamos que podría resultar un poquito más la idea de clubes, como lo manejan, por ejemplo, en Holanda, en los cuales hay clubes en los cuales se educan a niños y a los niños se le dan un seguimiento en ese club, y al ser clubes simultáneos, este club, por decir algo, de aquí de San José, puede ir a competir contra el club que se encuentra en Limón, en la provincia de Limón, y después competir contra el club que se encuentra en Guanacaste. Pero es la única forma que nosotros podríamos hacer, porque ya hemos analizado que la idea, aunque tenemos ya bastante, digamos, información y estructura para poder dar unos, digamos que cursos, en realidad serían a veces esfuerzos que podrían llegar y que rápidamente se evaporan, ¿me explico? Nosotros lo que andamos buscando es como una especie de clubes, que podamos asentarnos directamente con las diferentes municipalidades para poder estructurar un club en cada una de las municipalidades. Eso es lo que nosotros esperamos, pero todo eso necesitamos recursos, para tableros, para relojes, porque si nosotros queremos empezar algo, tenemos que empezarlo bien. Y a los niños hay que empezarles desde ya, desde cero, con reloj y con anotación. Eso es lo que hay que empezar. Eso era lo que esa era la siguiente pregunta, ¿cómo iban trabajando con la juventud? Ahorita está varada. Tenemos la idea, yo estoy luchando, estamos estructurando, como le digo, una especie de programa para poder dar a conocerle a los niños, pero ahorita no tenemos ni los recursos ni el tiempo para poder hacerlo. Cuando tengamos los recursos, nosotros vamos a hacer el esfuerzo, porque yo estoy dispuesto, pero ya yo también tengo que comer, mi familia tiene que comer, no puedo desligarme, ¿verdad? Completamente, claro. A veces la gente, bueno, que lo diga usted también, nosotros no ganamos, ni usted gana nada, ni yo gano nada con respecto a lo que estamos haciendo. Esto lo estamos haciendo por amor, ¿verdad? Por amor, exactamente. Por amor, lo hacemos por amor. Y entonces, por lo menos mínimo, ocupamos los likes, ¿verdad? Y el poder multiplicarlo, las suscripciones, porque nosotros no ganamos nada. A mí la gente me llama a pedirme plata. Me han llamado hasta de África a pedirme plata. ¿Me explico? Porque piensan que uno es millonario. Vea, yo aquí me veo con camisita aquí, pero yo quito este telón verde, porque aquí lo que tengo es un telón verde, y mi casa es un desastre. Mi casa es pequeñitica. Mi casa es de 42 metros cuadrados. Y la gente piensa que yo vivo como millonario. No. Nada más que a mí me apasiona esto. Me apasiona esto y es lo que he tratado de invertir. Por la parte docente, ¿verdad? Por supuesto. Pero es difícil poder asumir eso, pero si nosotros queremos que esto camine, hay que empezar con la juventud a enseñarlo como se debe, con su tiempo, con su reloj, con su anotación, que conozcan las coordenadas, ¿verdad? Porque nosotros los viejitos, y yo soy el más joven de todos, los viejitos aquí para arriba no conocen de coordenadas, no saben qué es coordenadas.
Entonces, imagino que la línea de las mujeres, que aquí también estamos un poquito atrasados en eso, es lo mismo. No tenemos tantas mujeres, por lo menos en las Américas, hay muy pocas. Sí. Aquí tenemos una que otra, y la más conocida es Cándida Joaquín, pero no tenemos mujeres. Aquí la conocí a Cándida, yo la estuve saludando, que jugó también una coterránea de nosotros, Marjorie. Marjorie se da de tú a tú con los hombres de acá, es una muy buena representante. Igual tenemos que trabajar mucho en la anotación, ¿verdad? En el reloj, pero es una persona que es bastante, que es bastante competitiva. Esta mujer sí es competitiva. Esta mujer sí, usted no le saca un empate ni con una pistola, digamos. Ella le da tú a tú. Aunque pierda, ella da hasta el último momento, en lo último, exactamente. Igual tenemos algunas personas, algunas muchachitas que se están acercando, que hay que apoyarlas, pero todo es la parte económica. Es muchachas que no pueden viajar, no tienen sus propios tableros, ¿verdad? Y de ahí hay que caer en la realidad del juego de damas, aunque para nosotros, para mí, ha sido algo muy lindo, un deporte muy saludable, algo en la cual se puede sacar mucho, pero hay tanto que se le está ofreciendo a la juventud. El ajedrez aquí está muy fuerte. El ajedrez no quiere decir que esté mal, maravillosamente que echa el ajedrez, pero no se le da ese aporte, digamos. Ahora la competencia que tenemos en la juventud, los videojuegos, la tecnología, el teléfono, ¿verdad? Yo les he mostrado, bueno, es que hay aplicaciones para que usted juegue en el teléfono. No, ahorita con la juventud, que es la inmediatez, todo es inmediato. A veces es difícil que ellos puedan decir, bueno, vamos a tomar una pausa, vamos a sentarnos, vamos a analizar esta jugada. Si yo muevo esta, ¿qué pasa? No están acostumbrados a eso. Y eso es una lucha que hay que hacer. Yo creo que va a ser una lucha constante. Frián pone una nota de Walter Sigmar. Dice que él no es bueno en juegos rápidos, en Blitz. Su fuerte es modalidad rápida de 15-10 en adelante. Por eso los jugadores de cierto nivel, o sea, de bajo nivel, le pueden empatar. Es un comentario que él hace. Excelente. Mi hermano, yo espero que los comerciantes de Costa Rica, los empresarios, la parte gubernamental, que puedan ver este canal, apoyen, no tanto a Costa Rica, a República Dominicana, a Brasil, a Cuba y a todos, señores, porque esta modalidad de juego no es reconocida como deporte a nivel mundial, lamentablemente. Entonces, todas las federaciones necesitan ayuda. Entonces, si logramos que las autoridades políticas se involucren y vean esto como lo que es un deporte ciencia, ¿tú entiendes? Que evita, que reduce, por lo menos en los países como nosotros, grandemente la delincuencia, que hace que las personas piensen, mediten, que elevan el nivel de las personas, le elevan el nivel porque te ponen a razonar, ¿tú entiendes? Te hacen razonar, te hacen, qué sé yo, calcular, te hacen estrategas, te hacen tácticos, te elevan el nivel. Y baja mucho la delincuencia, baja mucho lo que no es el trabajo, todas esas cosas que los gobiernos no quieren, estos deportes lo alimentan, las cosas buenas de las personas. Mi hermano, estamos ya finalizando, dame un cierre, por favor, despídete del público y ya tú sabes. Muchas gracias a todos y yo creo que especialmente a usted, Kendry, realmente he de admirar la constancia que ha mantenido usted con respecto al canal y yo lo felicito a usted y eso también me anima a mí también a seguir trabajando, ¿verdad? Ahorita que ya pude recuperar la parte tecnológica, porque eso es algo muy importante, creo que es de resaltar. Usted es uno de los comunicadores más importantes que ahorita tiene República Dominicana. Me parece que hay otro muchacho que yo empecé a seguir también hace mucho tiempo. No he vuelto a ver, digamos, algunos videos de él, pero me parece que toda esta multiplicación de la información es una herramienta fundamental
para que llegue a más personas. Es fundamental. Entonces, como cierre, me gustaría nada más felicitarlo a usted, que siga adelante, a todos los coterráneos, que por favor también que le den el apoyo a usted. Y si de paso también se acuerdan de este pobre individuo de Costa Rica, y también que le den un apoyo, porque aquí lo que estamos está haciendo, construyendo la parte deportiva. Aquí yo no me estoy haciendo rico, yo ni Kendry está haciendo rico. Aquí lo que estamos haciendo es dando nuestro granito de arena para que el deporte continúe y sea con más fuerza. Entonces yo creo que eso es lo que tendría que decir. Saludos a los tableristas de aquí de Costa Rica, los que no he mencionado. Hay muchas personas que aportan muchísimos. Tenemos allá en Guanacaste, otros que ahorita estuvieron un torneo allá en Talamanca, ¿verdad? William Blanco, que es también un profesor de educación física, que está entrando duro en el juego de damas, también un saludo. Y a todas las personas que nos colaboran de una u otra manera. Madre, muchísimas gracias por todo. Yo creo que seguimos ahí en contacto, don Kendry, para futuros, ¿verdad? Seguro que sí, esta es una primera de otras colaboraciones, ¿me entiendes? Eso es seguro que vamos a seguir colaborando. Señores, gracias a ustedes que nos han dado el apoyo, el seguimiento, gracias a Nelson Herrera desde Costa Rica. Yo agradezco que haya aceptado nuestra invitación y haya colaborado con nosotros. Estoy de acuerdo con él en todo lo que dice y espero que los que vean nuestras entrevistas quieran colaborar, apoyar en nuestros canales y sepan que esto lo hacemos por amor, lo hacemos porque realmente nos gusta este deporte y queremos motivarlo, queremos hacer que crezca, queremos proyectarlo. Nada, lo dejamos hasta aquí, señores. Me despido, tablero y más tablero, Kendry Valdés de República Dominicana para el Caribe y el mundo. Ya ustedes